¿Quién sabe? Alguien que lo haga, ¿no? No que lo sepa, pero que lo haga. Creo que he orado poquito. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando termine el culto? O sea, la enseñanza que usted y yo recibimos. Les recuerdo, cuando termine la reunión, es nuestra responsabilidad ir y escudriñar la palabra para saber que la persona que dijo aquí está en la palabra. Mire, ¿saben cómo es el ciclo de la comunicación? Los que han estado en el taller de pareja no entienden. ¿Cómo es el ciclo de la comunicación? Ahorita lo explico un momentico. Una persona, vamos a tomar a dos personas. Una persona habla del emisor, la otra persona escucha. Cuando esa persona escucha, ¿qué me garantiza a mí que va a hacer lo que yo le dije que hiciera? ¿O entendió lo que yo quería expresar? ¿Qué me garantiza? Bien, el orden es el siguiente. Si yo lanzo una información, que es lo que siempre hacemos, pedirla ahora es una información. Y en cada expresión nuestra nos damos a conocer. Una persona se da a conocer cuando habla. Así pida la hora, pida el favor, le indique a una persona dónde queda el almacén, lo que sea. Siempre que hablamos, estamos dándonos a conocer. Cuando yo transmito una información, la persona que me está escuchando debe decir: lo que usted quiere decir es esto. Repite lo que yo dije, pero resumido. ¿Para qué? Para que esa persona quede segura de lo que entendió y que lo que entendió es conforme a lo que yo quiero dar a entender. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Pero si la persona no pregunta, si la persona no me dice, usted lo que quiere decir es esto, yo tengo que hacer el ejercicio y decirle, ¿entendiste? Me dice, sí, entendí. Yo tengo que preguntarle, ¿qué entendió? Cuando la persona me dice lo que entendió, que corresponde a lo que yo le dije, estamos de acuerdo. Está cerrado el ciclo de la comunicación. Lo explico de otra forma. Yo le digo a una persona, Edison, 2 más 2 es 4. Entendió, sí, y Edison se va. Y cuando regresa con lo que tiene que hacer, me trae 3 más 1 es 4. Digo, ¿pero qué hizo? Pues 4. Usted me dijo 4 y yo le dije 4. Yo le puedo decir, pero así no era como yo quería. Tenías que hacer primero esto, ir allí, llevar a tal persona, preparar tal material y después ir allí. Ah, pero yo traje 4. Usted dijo 4, yo traje 4. ¿Qué faltó allí? ¿Qué falló en la comunicación? Porque esto se ve en parejas. Esto pasa en el hogar, esto pasa en la empresa, esto pasa en todo el tiempo. Cuando hay relaciones interpersonales tenemos que tener claro cómo se comunican. Entonces, ¿qué debe hacer Edison? ¿Usted lo que quiere decir es que 3 más 1 es 4? Yo digo, no, Edison, es 2 más 2. Ah, está bien. ¿Entendiste? Edison, sí, ¿qué entendiste? Que 2 más 2 es 4. Ah, listo, estamos de acuerdo ya. ¿Está claro el ciclo de la comunicación? Hay una información, la persona se cerciora que esa es la información, yo verifico que es correcto, conforme como lo expresé, y queda cerrado el ciclo de la comunicación. Apliquémoslo a la predicación. De aquí sale la enseñanza, la información. ¿Cuál es el siguiente paso? Nosotros escuchamos. Ustedes escuchan, y el siguiente paso es preguntarle. ¿Esto es lo que quiere decir? Bien. Allí cambia un poquito el ciclo. Porque cuando va la enseñanza, que indudablemente viene de Dios para el predicador da la enseñanza, ¿y qué tiene que hacer esa persona? No le pregunta aquí. Porque fue que Dios fue el que mandó el mensaje, a él hay que preguntarle. Y entonces Dios le va a decir, sí, esto es así para usted. O le va a decir, agregue esto para usted porque yo lo conozco a usted. Sé cómo es usted y cuál es su necesidad. Ese es el ciclo de la comunicación. Yo no sé si usted lo está haciendo, pero lo hemos repetido hace 5 años, ¿no? Estamos trabajando en esto. 5 años diciéndole, miren, cuando usted salga de aquí, su deber es orar, es su responsabilidad orar, decirle, Padre, allí me enseñaron esto. Yo no quiero creer a lo que el predicador dijo, yo quiero creer a lo que tú dices. Y créanme, Dios les va a confirmar, porque ese es el ciclo
oración, hermanos. Dios nos va a confirmar lo que el predicador enseñó. Y eso es en cualquier ámbito. ¿Está claro? ¿Qué entendieron? Sí, ¿no? ¿Verdad? Claro, ¿tú qué entendiste, hermano? No solamente la información humana, sino la confirmar lo que Dios dice, así concuerda. Camilo, ¿qué entendió? Lo primero es escuchar. Primero es escuchar. El segundo paso de nosotros como iglesia es ir al Padre y preguntarle si eso que dijo el pastor es cómo aplica para mi vida. Muy bien. Hacerlo personal. Y el tercero, él me confirma si es así o no es así. Bien. ¿Está entendido? ¿Tarita? Bueno, solamente hay alguien que habla, alguien que escucha, que debe estar dispuesta a escuchar lo que Dios dice y no lo que el pastor dice. Y pues como segunda medida, ir a la intimidad, ahora a escudriñar y él me dirá de eso qué es lo que realmente debo quitar, qué debo añadir, qué debo quitar. ¿Fácil o difícil? Bien, hagamos entonces. Y entonces la iglesia crece. Así la iglesia crece dependiendo de Dios y no del predicador. No quiero decir que el predicador enseñe cosas que no sean. Es lo que me enseña, lo que yo vea. Es la responsabilidad de cada uno de ustedes. Hoy Carlos Beltrán nos trae la enseñanza esta mañana. Y Dios nos será algo también con nosotros. Bien. Oramos un momento, por favor. Señor, queremos escuchar lo que tú nos dices. Y te pedimos que esa palabra, como es tuya, produzca vida en nosotros. Y entonces podamos ser lo que tú dices que somos. Gracias, Señor. Amén. Vamos a la palabra. Mateo, capítulo 16. Y vamos a leer versículos 13 al 17. ¿Alguien que quisiera leer? Por favor. Cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan, pero Juan el Bautista, y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Gracias. Vamos a mirar lo que está enfatizando el pastor es muy importante, porque si no revisamos, si no escudriñamos la palabra, podríamos equivocarnos y podríamos decidir con unos pensamientos que no son los de Dios. Entonces, cuando estudiamos la Escritura y es la palabra de Dios, no puede haber confusión. Cuando el hombre es el que transmite, el que expresa un pensamiento del hombre, generalmente hay confusión. Entonces, vamos a escuchar lo que Dios dice. Y allí tenemos un punto bien interesante del Señor Jesús. Y Él hace dos preguntas.
¿Cuáles son las preguntas que hace? La primera, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Ese Hijo del Hombre a quién se está refiriendo? A él. Muy bien. Él está preguntando, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? A Jesús le interesaba saber qué pensaban los demás acerca de él. ¿Está bien o no? La siguiente pregunta, ¿cuál fue? Ustedes. ¿Quiénes son ustedes ahí? Sus discípulos. Le interesaba a Jesús pensar o responder, que le respondieran qué pensaban ellos, los que estaban cerquita de él. ¿Está bien? Ahora tratemos de mirar la respuesta. Lo que dijeron los demás era lo que él esperaba que respondieran. No. Y lo que dice los discípulos en cabeza de quién? De Pedro. ¿Y Pedro lo dice por sí mismo? ¿Por qué lo dice? Se lo revela al Padre. ¿Pero qué dice? Muy bien. Bien, entonces se lo revela a Dios y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Ahora, la idea es mirar y entender la respuesta que Pedro da por el Espíritu Santo, Dios le revela. Y pongámonos un poquito en la frase, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente. Ustedes, varios de ustedes, y seguramente ahora o más luego, tienen discípulos y tienen personas que están a su alrededor. ¿Les gustaría hacer esas preguntas que hizo el Señor Jesús? ¿Y qué les gustaría que por lo menos sus discípulos respondieran? ¿Qué piensan? Alguien que se atreva a responder, a dar una idea. Porque pues aquí está el Señor Jesús y ¿qué tiene que ver él? ¿O qué tengo que ver yo con él? ¿O qué tenemos de parecido? ¿Qué hay entre él y yo? ¿Qué piensa alguien aquí? Levante y diga su voz, no importa lo que esté pensando. Aquí no estamos para juzgar a nadie, Dios nos está enseñando a todos. ¿Qué le gustaría que respondiera al discípulo? Después. Pues no esperaría que la respuesta fuese muy natural, se enfocara en lo que hemos venido de pronto escudriñando en las escrituras. La respuesta debería ser un solo enfoque, pero podrían ser muchas palabras, ¿cierto? Pero creo que si hemos estado enfocados en el estudio de los objetivos, esa es la fuente. Bien. Patricia, ¿querías participar? Creo que esas dos preguntas tienen que ver con el ser, ¿cierto? ¿Qué piensa el mundo de quién soy yo, que digo, del hombre? Y la hace más personal a sus discípulos, al equipo. Para ustedes, ¿qué piensan que soy yo? ¿Cierto? Siempre está como en su pregunta enfocado en la esencia, en el ser, en el ser de Jesús, del Hijo del Hombre. Bien. A Jesús le preocupaba que respondieran equivocadamente. Él dejaría de ser lo que era por las respuestas que dieron. Pues cuando uno le habla a alguien de Dios o de Jesús, uno esperaría que respondiera como eso naturalmente, pero naturalmente, pues pienso yo, en mi concepto,
más sabroso para mí sería que dijera, bueno, él es el hijo de Dios, o él es el que vino a libertar de libertad, de lo que estamos hablando. Sería chévere, ¿por qué? Porque yo podría ver que no soy yo el que se lo revelé, sino que fue el Padre. ¿Sí? Solo se expuso la escritura y el Padre trajo la revelación. Bien, pero es colocarnos en la posición de Jesús ahí y preguntar a tus discípulos, ¿qué dices tú que soy yo? Alberto. Pues yo veo aquí mirando la escritura cuando Jesús pregunta, ¿qué piensan ellos? Yo sabía que ellos no sabían quién era Jesús. Cuando le preguntan, Pedro sí sabe. Lo más interesante es porque Jesús pregunta. Y él ya sabe. Bien. Trayéndolo a nosotros, hablo en mi caso, discipulando, pues yo sé que al principio ellos no van a saber quién es Jesús. De hecho, uno cuando lanza la pregunta, uno pregunta quién es Dios. Y cuando uno la hace y pregunta quién es Jesús, ellos dicen el Hijo de Dios. Bien. Realmente no saben realmente quién es Jesús hasta que no haya una relación para que pueda haber esa relación. Bien, perdón, pero el punto es preguntar, ¿quién soy yo? Sí, eso te iba a preguntar. Yo creo que la pregunta que está haciendo es enfocada a que Jesús le pregunta a los discípulos que yo, ¿qué piensan acerca de mi Padre? Bien, sí, correcto, esa es la pregunta. Tomarla como la posición de Jesús ahí y preguntarle al discípulo o a los discípulos, ¿ustedes qué dicen que soy yo? Bueno, al principio ellos no van a saber quién soy yo. Bien, muy bien. Pero la respuesta es sencilla y está bien. Vamos por ahí. Wilson y luego Giovanni. Creo que en un momentico eso, amarrando un poquito lo que ha dicho Alberto, es creo que uno estaría interesado en que cuando uno pregunta quién soy yo, tiene la respuesta correcta de quién soy yo. Pero creo que uno debe hacerlo como lo dice el Señor. Yo creo que esa pregunta la hice en el tiempo correcto y no antes. Si yo lo hago antes, si yo lo hago en el principio, posiblemente van a responder pues que Dios es el que me las hace todas. ¿Sí? Pero hay que hacerla en el tiempo correcto. Bien, bien. Giovanni. Se preguntaba que qué tenemos que ver con Jesús. ¿Qué tenemos que ver? Si esa pregunta me la hace a mí, yo digo, bueno, somos hermanos, yo del mismo Padre. Él es Salvador, somos hermanos, yo del mismo papá. Y si preguntar a los discípulos, ¿ustedes piensan en mí? Si tienen el discipulado, pues creo que debería ser una respuesta es somos hermanos. Bien. Vamos yo sé que todos pueden opinar, está bien, gracias. Y es interesante porque Jesús está allí preguntando, y muy bien lo apunta Alberto, pues ¿por qué pregunta si Él lo sabe todo? La pregunta es si Él lo sabe todo. Si Jesús lo sabe todo. Pues, ¿cómo está ahí? Bien, entonces lo sabe todo. Bueno, bien. La respuesta que da Pedro dice, tú eres el Cristo, y eso lo tenemos claro. Pero dice, el Hijo de Dios viviente. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú qué eres? Igual. Bien. La pregunta siguiente es, ¿cuándo comenzaste a ser hijo de Dios? ¿Cuándo comenzaste a ser hijo de Dios viviente? Bueno. ¿Quién quiere participar? El domingo pasado estuvimos. ¿Cuándo comienzo? El domingo pasado el Señor estuvo hablando acá y estuvo diciendo algo muy claro. Y está Dios tomando esa parte para continuar. ¿Cuándo comienzas a ser hijo de Dios? ¿No se acuerdan del domingo? Bueno, los que no vinieron el domingo no se van a acordar. Pero los que estuvieron acá, espero que sí. Hermano. Cuando decidí no contaminarme con las creencias de otras naciones y apartarme de lo que venía
cuando en el creer soy engendrado por su palabra. Cuando esa semilla está en mí, cuando él pone esa semilla que es su esencia en mí, para que yo pueda reflejarlo. Bien, Wilson. Yo inicio a ser hijo cuando creo lo que él dice de mí, pero eso no limita que yo soy hijo en ese momento. Porque si dice que yo soy, si hay un hijo, hay un padre, y el padre no está limitado a ser padre cuando yo creo ser hijo, y él siempre ha sido padre por naturaleza. Bueno, vamos a la palabra, que sea la palabra. Sí, está bien. Yo no estoy aquí para decir está bien o está mal, pero vamos a la palabra. Cuando tú comienzas a ser hijo. Juan capítulo 1. Y vamos a leer versículo 12 y versículo 13 estamos apenas en la introducción, que es un poquito lo que vimos el domingo pasado. Sorita, ¿quiere leer, por favor? Bien, entonces podríamos comenzar la respuesta a partir del versículo 13. ¿Cuándo comenzamos a ser hijos de Dios? Cuando somos engendrados. La respuesta está en Dios, no en cuando yo, sino en Él, porque Él me engendró. ¿Quién es el que produce en mí el creer en Jesús? Él. Él es el que produce en mí el creer. Entonces, yo creo porque Él ha producido eso en mí. Listo, Él me lleva allá. Y entonces, ahí comenzamos a ser hijos de Dios. Pero, ¿qué es lo que hemos de creer? Porque dice creer en su nombre. Y ya hemos visto en otras anteriores enseñanzas que Dios ha dado lo que significa el nombre del Señor. Pero, ¿qué es lo que hemos de creer? Muy sencillo, no vamos a meternos mucho más allá porque yo sé que muchos tienen conocimiento, pero lo sencillo, ¿qué es lo que hemos de creer? ¿Cuál palabra? Porque está hablando de creer en su nombre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. Entonces, está específicamente hablando de Jesús. ¿Y cuál palabra? Bien, vamos a Efesios. Vamos a Efesios. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. ¿Quién quiere leerlo, por favor? Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Gracias también a lo que Cristo hizo, ustedes, los que escucharon la proclamación de las buenas noticias de salvación y confiaron en Cristo, fueron sellados por el Espíritu Santo que nos había sido prometido. La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía divina que nos dará lo prometido, y su sello en nosotros significa que Dios ya nos ha comprado y garantiza que nos llevará hasta el cielo. Este es un motivo más para alabar a nuestro glorioso Dios. Bien, ¿quién quiere leerlo en otra versión? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de vuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Ok, entonces, ¿qué tenía que haber sucedido allí? ¿Qué era lo que hemos creído? ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. ¿Y el Evangelio de qué habla? ¿Qué habla del Evangelio? Por favor, hermana, repite. Habla de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Falta una basecita importante.
Muy bien, el Evangelio, vida, muerte, sepultura y resurrección. Si no tenemos claro todos esos elementos del Evangelio, entonces no vamos a poder entender y vivir lo que Dios dice que nosotros somos. Bien, habiendo oído la palabra y habiendo sido sellados con el Espíritu Santo. Así es como se produce ¿qué? ¿Cómo se llama ese hecho de nosotros creer? Bien, fe, creemos en esa palabra del Evangelio, y cuando creemos, ¿qué produce eso en nosotros? ¿Qué pasa en nuestra vida? Muy bien, nacemos de nuevo. El Señor en Juan 3 le dice a Nicodemo: os es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y también le dice: si no nacieres de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces, se produce el nuevo nacimiento. ¿Y por qué nuevo nacimiento? ¿Por qué hay que nacer de nuevo? Estamos muertos. Con respecto a Dios, estamos muertos. Nada que ver con Él. Ahora, ¿Él tenía que ver algo con nosotros? Sí, o si no, no hubiéramos podido nacer, si Él no nos hubiera buscado y no nos hubiera enseñado acerca de Él. Entonces, en Juan capítulo 3, podemos mirar allá un momentico para confirmar. El versículo 5. El Señor le dice a Nicodemo, ¿qué le dice? ¿Quién quiere leerlo, por favor? Te aseguro que el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Muy bien. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua? La palabra. ¿Cuál palabra? ¿Pero cuál? El Evangelio. Ya lo vimos, está bien. El Evangelio. Entonces, la palabra del Evangelio es el agua y el espíritu. Porque si no nos has dado el espíritu, ¿cómo podemos vivir? Puesto que el cuerpo sin espíritu está muerto, dice Juan 6:63. Bien, entonces confirmamos que esa palabra, al creerla, darnos a Dios y creerla, nos produce nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo, entonces, ¿qué somos? Hijos. Excelente. Ahora, ¿quién dice que somos hijos? ¿Quién dice que somos hijos? ¿Quién nos engendró? Bien, entonces él dice que somos hijos. Una pregunta: ¿tú realmente crees que eres hijo e hija de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres hijo? Porque Él lo dijo, me lo dijo. Excelente, Él lo está diciendo. No es por lo que yo haya hecho, porque yo no hice nada. ¿O sí? Estaba perdido, bien refundido, y Él me buscó, ¿verdad? Me trae a Él, me enseña, me lleva a Cristo, me enseña quién es. Todo. Entonces, y Él mismo me dice que Él me ha engendrado. Y el domingo pasado veíamos qué significaba ser engendrado. Entonces ahora tenemos que, si somos hijos de Él, ¿qué tenemos de Él? Vida, ¿qué más? Su esencia. Bien. La pregunta siguiente es: ¿en dónde viven los hijos de Dios? ¿O dónde se supone que vivimos los hijos de Dios? ¿Qué piensan? ¿En Sodoma? Bueno,
¿quién piensa contrario a Harley? Los hijos de Dios. Sí, pero miren, el único que se atrevió a decir algo fue Sodoma, pero nadie ha dicho lo contrario. Entonces, ¿dónde viven los hijos de Dios? En el mundo, Valecita. Bien, pero nosotros aquí estamos, miren, tenemos carnecita, hambrecita. No voy a hablar más de comida porque si no, ahorita se nos despiertan muchas cosas, pero ¿estamos en dónde? Bueno, entonces vivimos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Entonces, tenemos como un pie en un lado y un pie en el otro. ¿En dónde vivimos? Un momento. La palabra. Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1, creo que es versículo 13. Si no estoy mal. No, el 13. Es 13, versículo 13. Sí. Colosenses capítulo 1, versículo 13. 13, 1, 3. Por favor. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Muy bien. Okay. Entonces, nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿En dónde estamos? En el reino. Por favor, vayan un momentito a Lucas, capítulo 12, que estamos estudiando por ahí, ¿verdad? Capítulo 12. Versículo 32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Bien. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ¿en dónde estamos? En el reino de Dios. Bien. Miremos un poquito, comparemos el reino natural, digamos el reino que conocemos. Por ejemplo, los muchachos que son hijos de Carlos en Inglaterra y de la princesa Diana. William y el otro. Guillermo y otro. Bueno, esos dos muchachos, miremoslos en el reino, ahí. Pero primero, miremos qué será un reino, para poderlo entender de la manera sencilla. No nos vamos a profundizar porque yo sé que a ustedes les gusta profundizarse mucho y a veces por profundizarse uno mucho se ahoga. Vamos a lo sencillo. Un reino. ¿Qué es un reino? Hay un rey y unos súbditos. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Un sistema de gobierno, correcto. Y con base en el sistema se vive. ¿Sí o no? Sencillo. Ahora, miremos el reino de Dios. Igual. Igual. No hay diferencia. La única diferencia es que estamos en el reino de ¿quién? De Dios. Bien, estamos ahí, en el reino de Dios. Y aquí estamos en la introducción. Vamos a ir a un capítulo, un pasaje que Dios nos ha enseñado muchas cosas allí, y ustedes seguro que lo conocen bien.
Pero vamos a leerlo, está en Lucas, es la parábola del hijo pródigo. ¿Recuerdan? Ustedes saben que está en la Biblia, yo no me acuerdo exactamente dónde está. Muy bien. Y vamos a ir a mirar esa parábola muy sencillamente. Hay muchos elementos. Y ustedes saben que en cada palabra, en cada frase Dios nos enseña, pero vamos a mirar teniendo en cuenta este aspecto. Hemos dicho, porque Dios nos ha dicho que somos sus hijos, que Él nos ha engendrado, que somos sus hijos y nosotros creemos que somos sus hijos. Y Él nos está enseñando que vivimos en un reino, que es su reino. Nos dijo que nos dio el reino y que nos trasladó al reino de su hijo. La pregunta, ¿el reino del hijo es diferente al reino del padre? ¿Por qué? No, entonces no hay diferencia. No hay diferencia. Ahora, miremos la palabra del hijo pródigo y vamos a leerla. Del capítulo 15 de Lucas, del 11 hasta, tenemos que ir hasta el 32. Y voy a pedir el favor a diferentes hermanos que lean de a 2 versículos. No importa la versión. De a 2 versículos, entonces uno comienza, lee 2, otro lee 2 y así hasta que terminemos. ¿Está bien? También dijo, Padre, dame la parte de los bienes que te corresponde y a repartir los bienes. Muchos días después de todos, quitándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Va a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían de los cerdos, pero nadie se las daba. y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado, así que empezaron a hacer una fiesta. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver y acercarse a la casa, oyó la música y los bailes. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué significaba aquello. El sirviente le dijo, es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él le contestó, fíjate cuántos años he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en honor el ternero más gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Bien. Ahora quiero, o el Señor quiere, animarnos a mirar esa palabra desde el punto de vista de lo que Él nos ha enseñado que somos. Entonces, allá dice que había un hombre que tenía 2 hijos. 2 hijos, está hablando de hijos. Y el menor, ¿qué le dijo? Dame mi herencia, dame la parte. ¿Y él qué hace? Se la da a él y al otro.
Al otro se la reparte. El versículo 2 se les dice, y les repartió los bienes. Les repartió los bienes. Él les dio el reino. Él le dio lo que tenía. Eso era la herencia. Pero ¿qué pasó con el menor? Se fue. Y el mayor se quedó. Estamos ahí en el reino. Estamos viviendo en el reino. Perdonen la pregunta, pero es directa. ¿Se identifican con alguno de los dos? ¿El menor qué hace? Una palabra, un verbo allí que es muy importante. El versículo 13 dice que se fue a una provincia apartada, no a otro lado, y desperdició. Traigamos eso a acá, a la época actual. Tú y yo, hijos del Rey, hijos de Dios. Él nos ha dado su reino. Se supone que sabemos cómo se vive en este reino. Vamos a mirar. ¿Qué estaremos desperdiciando? ¿Estamos viviendo a la manera del reino? Es la pregunta. Este va a ir desperdicia. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da cada día? ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da cuando tomamos de Él? La palabra nos dice que es vida. La palabra de Él es vida. Nosotros como hijos de Dios no respiramos aire. Ya lo aprendimos. ¿Qué respiramos? Bien. Si lo hacemos, excelente. Pero ¿qué hacemos con eso? Porque está bien las respuestas a las preguntas. Está bien respuestas de acuerdo a lo que Dios nos ha enseñado. Pero Dios nos quiere llevar a algo más allá. Algo más allá. Es que no es solamente respuestas. Nadie es profesional solamente porque respondió bien los exámenes en la universidad. Es más, hay muchos que son profesionales aunque no lograron terminar su carrera. Entonces, como hijos, no basta la respuesta. Si está bien la respuesta, es obvio que Dios nos está revelando y nos está enseñando Él para que tengamos claro quién es Él, pero en dónde vivimos. Ahora, el mayor, ¿en dónde estaba el mayor? Estaba con Él, estaba en el reino. Pero, ¿en dónde estaba? ¿En dónde se enfocó el mayor? ¿Qué sabía él de su hermano? Que se había ido y le habla claramente a su papá, ¿no? Y le dice el versículo 29: tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes, con rameras has hecho matar el becerro gordo. Entonces el padre, ¿qué le dijo? Tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son ¿qué? Tuyas. Ahora en el reino de Dios, ¿en dónde estamos? ¿Y qué hacemos? ¿Nos identificamos con alguno de ellos o no? Pues yo, hablando por la rima, yo creo que me identifico con los dos, porque en un momento determinado tomo las dos posturas. Gracias, amigo. Bien, Alberto. Yo pienso lo mismo, se identifica uno con los dos porque juntos estaban en el reino. ¿Qué se hace en el reino? ¿Qué estaban haciendo ellos allá? Pues una relación. Uno decide tomar sus decisiones y aparte.
el otro estaba ahí, pero no creía en la foto, no le iba a responder de la manera. Bien, gracias, hermano. Analizando un poco esa situación, me identifico con el que siempre está en el reino, que de pronto teniéndolo todo con el rey, no lo disfruta, no conoce cuáles son sus pertenencias en ese reino. Pero también me identifico con el menor porque en ocasiones lo que tengo lo malgasto y tengo que volver al Padre a pedirle perdón por eso. Bien. Cuando ese hijo menor regresa, perdón. Cuando ese hijo menor regresa, ¿el padre qué hace? Y el hijo viene todo arrepentido y le dice: papá, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser tu hijo, ya no quiero que me llamen más tu hijo. Pero ¿el qué le dice? ¿O cómo reacciona el padre? ¿Dejamos de ser hijos? No. ¿Por qué no dejamos de ser hijos? Él nos hizo. ¿Cambia? No. Pero es posible que un hijo se extravíe. Por supuesto. Se extravía. Pero el otro que está en el reino está mirando las circunstancias y sabía dónde andaba su hermano. Y fue y buscó al hermano para decirle: hermanito, venga, mire, estamos en el reino. Nada, allá estuvo. Y cuando le pregunta a su padre, le hace notar en dónde era que el hijo estaba. O sea que él tenía muy buena información, excelente información, pero su enfoque en dónde estaba. En él y en su hermano. Su hermano perdido, en cambio estoy con mi papito que le hago caso en todo. Jamás le he desobedecido. Pero el papá, ¿qué hace? ¿Qué hace el padre? Sale, lo busca y le dice: hijo, ven, reacciona. ¿Dónde estás? Todo lo que yo tengo es tuyo. Entonces, ese hombre ha podido comerse todos los cabritos que quería, pero nunca los usó. La pregunta aquí sería así sencillo, estamos mirando elementos sencillos, es: bueno, pero entonces, ¿en qué consiste el reino de Dios? Porque muy interesante y como que nos sentimos como, ¿en dónde ando? Pero eso es lo que Dios quiere. ¿A dónde nos quiere llevar Dios? Romanos capítulo 14. Versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no consiste en ¿qué? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bien, justicia, paz y gozo. O sea que no comemos ni bebemos, porque aquí estamos. Pero nos está diciendo que el reino de Dios no consiste en eso. No es el enfoque, muy bien. No es el enfoque. ¿Por qué no consistirá en comida y en bebida siendo más delicioso? El hombre necesita eso, pero no es que no es la esencia del rey. muy bien, no es la esencia del rey. ¿Tenemos claro eso todos? Y perdonen, ¿en qué pensamos todos los días? ¿Ustedes piensan en eso? Yo también. Porque hay momentos en que me da mucha hambre y yo tengo que pensar en eso.
Y no está mal que pensemos, no está mal que para Dios que pensemos en eso. No. Vamos a ver por qué no consiste en comida y bebida. Volvamos a Lucas, capítulo 12. Capítulo 12, vamos a leer del versículo 22 hasta el 31. Y también pido el favor que lean de a 2 versículos. Quien quiera leer, lo hagamos todo decentemente y por orden. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por vuestra vestido, porque qué vestiréis, porque la vida es más que el alimento y el cuerpo más que la ropa. Considerad los cuerpos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero ni tienen alimento. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con la palanca añadir a vuestra vida? Vosotros pues no podéis hacer algo tan pequeño, porque os preocupáis por los demás. Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni miran. Pero contigo que Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste a Dios, la hierba que está en el campo, la han desechado por uno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer y por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa integridad. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Muy bien. El versículo 30 nos dice claramente, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. O sea, nosotros somos orgullosos y nos sentimos muy creídos de que somos hijos de Dios y los demás son del mundo. Y esos buscan solamente eso. Eso es lo que nos está diciendo. Pero dice algo allí, que el Padre sabe que tenemos necesidad de estas cosas. Y nos dice algo, pues busquen primeramente el reino. Ahora, ¿para qué querrá Dios que busquemos el reino si ya nos metió en el reino? ¿Cuál será la intención de Dios al decir, busquen primeramente el reino? No está diciendo que no vayamos a comer. Ahí nos está diciendo que no nos preocupemos, no que no hagamos nada. Es que no nos preocupemos, porque Él es el que suple. Pero si nos dice algo en el orden, buscar primeramente el reino de Dios. Estamos ahí, ya estamos en el reino, ¿para qué vamos a buscar? ¿Qué es lo que Dios quiere ahí? Bien, excelente respuesta. Comunión y dependencia, pero ¿para qué? Porque está bien, ¿para qué nos sirve la comunión y la dependencia de Dios? Permanecer ahí en ese reino, no salirse como hijos. Bien. Buenos días. Estaba pensando, mirando lo que lo del hijo Pepín, me gustó mucho un pedacito que está en Lucas 15, 20. Dice, bueno, entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Es decir, los hijos estaban muy centrados en la herencia, en la comida, la bebida, la ropa, pero realmente yo pienso que el reino está muy relacionado con ese aspecto profundo que puede haber con el padre. O sea, no le reprocha nada, sino que se le bota los brazos y le expresa un profundo amor que él pensaba que ya no tenía. Entonces es como, podría estar, incluso no digo, vivía súper amargado, súper frustrado. O sea, estar ahí implica estar bien. ¿Sí? Entonces pienso que el reino está asociado como con ir más allá, como con disfrutar al Padre. Bien. Vamos por razón de tiempo. Perdón que quisiera que todos participaran, pero vamos al tiempo.
Ya por ahí ya sabemos por qué no consiste en comida ni en bebida, porque esa es una preocupación, digamos, si es que fue una preocupación de Dios, Él no la supo. Pero sí dice que sí consiste el reino. En Romanos 14 que leímos, sí consiste el reino ¿en qué? En justicia, paz y gozo. ¿Cómo se logra eso? Porque dice justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si no hubiese la justicia de Dios, no podríamos nosotros vivir en el reino. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces contamos con la justicia de Dios que es Cristo, entonces podemos estar en el reino. Pero el gozo y la paz, dice, en el Espíritu. ¿Cómo se logra eso? Por el Espíritu, pero ¿cómo? Habiendo preguntado a los fariseos cuándo vendrá el reino de Dios, Jesús le respondió, dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, mira aquí, está allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Bien. Entonces, es que esté con nosotros, es relación. Bien. Ok, cuando estamos hablando de relación, y estamos hablando de intimidad, y estamos hablando del secreto de Dios, ¿para qué? Porque está bien, allá, pero ¿para qué? ¿Cuál es la idea? La pregunta la voy a enfocar así. ¿Nosotros sabemos cómo se vive en el reino de Dios? O sea, antes estábamos muertos. ¿Teníamos algo que ver con el reino de Dios? Nada. Pero Él nos introduce a su reino, nos traslada a su reino. Y entonces nosotros ya que nos trasladó, ¿sabemos cómo se viene ese reino? ¿Sabemos ya? Bueno, si ya saben, hermanos, gloria a Dios porque lo están viviendo. Porque esto no es de saber, de conocimiento. ¿Cómo vamos a saber cómo se vive el reino? Y no es solamente conocimiento, porque en 1 Corintios capítulo 8 hay una porción, versículo 2, dice, el conocimiento envanece. Y lo vano no tiene sentido. De nada sirve tener conocimiento. Tenemos que ir más allá. Will. Sale mucho, dice, manifestar primeramente el reino de la gracia de Dios. Y tomando lo de la parábola, hay dos hijos, uno que salió del reino, otro que se quedó en el reino, pero estaban antes del reino de su padre, con los padres que decían que el reino. Pero ahora sí su padre salió en la fiesta y su padre vino nuevamente para que todo lo que haya tenido, lo busca para enseñarle cómo es el reino. Bien. Bien. Dios quiere que vivamos en su reino y que aprendamos a vivir en su reino. Pero no solamente por el conocimiento. Cuando el Señor le dijo a Nicodemo, capítulo 3, otra vez de Juan, lo primero que el Señor le dice a Nicodemo, que si no nace de nuevo, ¿qué? No puede ver el reino de Dios. El reino de Dios se ve. Pero ¿cómo se ve ese reino? ¿Es posible ver el reino? ¿Es posible ver cómo se vive en ese reino? Génesis capítulo 2. ¿En dónde está Adán? ¿En dónde? Bien, pero de acuerdo al tema que estamos viendo, ¿dónde está? ¿O es que Dios hizo otro reino? En el reino de Él. Y entonces Dios hace al hombre y dice que planta un huerto. ¿Adán vio a Dios plantar ese huerto? ¿Cómo le podía decir Dios después? Lábrelo y guárdelo. Dios lo vio. Se puede ver el reino, se puede ver a Dios como obra.
Juan capítulo 5. Versículo 19. ¿Por qué? 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Bien, ahí está el Señor Jesús. Y dice que Él no hace nada sin que, si no ve hacer al Padre. Y usted va a decir, pero es que era Jesús. Ahí ya había ido a la cruz. Bien, ahí ha sido enseñado también. Dios le haya revelado. Claro. Miremos otros ejemplos. Hechos. Hechos capítulo 7. Versículo 55. Y 56. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Bien. ¿Veía a Esteban? ¿O era por la angustia que lo iban a apedrear? O él no sabía ahí que lo iban a apedrear. Él podía ver el rey. Segunda de Reyes, capítulo 6. Versículos 15 y 17. 15 al 17. ¿Quién lo quiere leer? Y se levantó de mañana y salió el que sentía al varón de Dios, y aquel ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carro. Entonces su criado le dijo: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vean. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Bien, ¿se ve el reino? ¿Dios lo muestra? Otro pasaje más, Apocalipsis. Ustedes ya han leído el Apocalipsis, y no los que no lean como que es bien bonito. Versículo 8 de Apocalipsis 22. Bien, están atentos, gracias. Léalo, por favor. Yo, Juan, soy el que ha oído. Yo, Juan, soy el que ha oído y visto estas cosas. Y después que hube oído y visto, me postré para adorar delante de los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Ok, lo que está diciendo Don, he oído y visto. La pregunta sería, ¿cómo hacemos nosotros para ver ese reino? Esa es la pregunta. Y ya Dios ha enseñado de diferentes maneras acá. Esta mañana lo repetíamos. El domingo pasado el Señor hablaba que Él había separado un pueblo, ¿se acuerdan? Y lo había llevado ¿a dónde?
a la tierra prometida. Perdón, hoy tú y yo, ¿dónde estamos? ¿Cómo se llama esa tierra prometida? El reino de Dios. El reino de Dios. Y como enseñó el Señor allá, porque las cosas que quedaron escritas para enseñanza nuestra quedaron escritas, entonces allá decía que no se mezclaran, que no hicieran lo que hacían esas naciones, y vimos las consecuencias que eso trajo. Pero hoy, ¿cómo estamos viviendo el reino? Dios nos está preguntando eso a ti y a mí. ¿Cómo estás viviendo el reino hoy? Y esta mañana cantamos en la alabanza, que era la alabanza de Dios mismo, y decía que eran los hechos notables de Dios, pero otra palabra, portentosos de Dios. Los hechos portentosos de Dios. Después de esas preguntas que el Señor Jesús hizo a sus discípulos pudieron ver los hechos portentosos de Dios. Y no solamente los pudieron ver en la persona del Señor Jesús, sino que ellos mismos experimentaron el reino. Porque es muy sencillo. El reino de Dios tiene una manera de ser, y esa manera de ser es como en su reino. Y esa manera de ser expresa el pensamiento del rey. Y el pensamiento del rey se ve en acciones, en las decisiones, día a día. Y Dios quiere, sí, que tengamos respuestas correctas. Y gracias a Dios por Él, que nos ha dado la respuesta correcta para que tengamos la convicción. Pero Dios quiere llevarnos más allá. Esta tierra, este mundo que vemos cada día convulsionado, que vemos que pareciera que el mal avanza vertiginosamente, pues está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero no es que prediquemos, ni que hablemos, ni que enseñemos. Eso lo tenemos que hacer, porque Dios mismo nos lleva a eso. Él mismo quiere eso, pero Él quiere que los que no le conocen puedan verlo a Él. Juan capítulo 17. Y concluyo con esto. Pero yo sé que el Señor no, así que como ustedes van a seguir escudriñando y van a ir a, pues seguramente a ir a discutir con el Señor, eso me libra a mí. Primero porque no voy a estar. Y segundo porque si vienen a mí, pues gracias. Pero el Señor sí. Juan capítulo 17, versículo 17, para mirar un momento. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, ¿santificados estamos o no? Ok, ¿por qué? Porque la palabra es verdad. Él nos dice que somos sus hijos y Él nos dijo en su palabra el domingo pasado: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿quién está en nosotros? Él. Él. Ahora, ¿es difícil para nosotros vivir en santidad? ¿Por qué se quedaron callados? Porque la santidad es una manera de ser del reino. Entonces, si Dios dice que Él habita en nosotros y Él es santo, ¿por qué para nosotros nos cuesta ser santos? Porque es que no está en nuestra fuerza, no está en nuestra capacidad. Entonces, para poder vivir en ese reino,
tenemos que tomar, respirar de ese reino. ¿Cómo se respira en ese reino? ¿Cómo respiramos en ese reino? Sí, pero ¿cómo? Por el pensamiento del rey. Sí, pero ¿y cómo? ¿Dónde está el pensamiento del rey? En la palabra. En la palabra, si tú no y yo no respiramos, no tomamos aire, no estamos respirando en ese reino. Y obviamente, nuestros discípulos no van a poder decir, tú eres hijo del Dios viviente. Y no podemos decir, yo soy hijo de Dios porque me peleo con el católico y con el que sea. No. Dios no quiere que tú seas cristiano, ni que seas musulmán, ni nada. Dios quiere que tú seas hijo. Pero que al tú creer que eres hijo, vivas como él. Vivamos como él. El versículo en Juan, versículo 17, el versículo 23. ¿Qué dice? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Ok? Entonces tenemos que estar conectados. No, es que Dios nos ha amado, pero es la relación, es esa intimidad, ese respirar, pero respiramos la palabra. Respiramos la palabra y la palabra yo no la entiendo. Entonces alguien tiene que explicármela. Y como yo estoy en el reino, tiene que ser el rey porque nadie más me la puede explicar. Nadie más me puede decir qué quiere decir eso para mi vida. Nadie más me puede decir cómo vivo en ese reino. Dios ha hablado a mi corazón. Y creo que a ustedes también. Y Dios quiere llevarnos más allá. Está bien conocerlo, está bien entenderlo y conocerlo. Está bien tener claro quién es Él. Pero Él dice lo que nosotros somos. Y la verdad, lo digo por mí mismo también. No estoy viviendo creyendo en la palabra de Dios. Todos decimos y aprendemos. Lo que Dios dice es, lo que Dios dice se hace. Y creemos eso y lo damos como buena respuesta. Y Dios te está diciendo, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Pero ¿saben qué? Con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con la manera que vivimos, estamos diciendo, no creo. Pero como no es creer a mi manera, sino es creer a la manera de Dios, entonces Dios espera, desea, anhela que vivamos en su reino. Ahora, ¿el reino de Dios tiene influencia en este mundo? ¿De dónde salió todo? ¿De lo espiritual o de lo material? Y ahí está. Entonces, los hijos de Dios pueden influenciar, podemos influenciar este mundo. Sí, pero a la manera de Dios. No hay otra manera. Tiene que ser a la manera de Dios. Bien, oramos. Señor, te agradecemos que tu palabra es limpia. Y por eso podemos, cuando tú nos revelas y traes convicción a nuestro corazón, podemos estar gozosos y tener paz, saber quiénes somos, porque indiscutiblemente tu Espíritu Santo fluirá como fruto de nuestra vida. Gracias por hablarnos y enseñarnos.
y animarnos nuevamente, Señor, para lo que tú quieres hacer. Tú nos has hecho participantes de tu naturaleza divina. Y por ser hechos participantes de esa naturaleza, entonces tú nos animas a participar de lo que tú haces, de tu obra. Y deseas que nuestra vida no manifieste lo que somos capaces de hacer o de tener, sino manifieste quién eres tú. Gracias por hablarnos y por animarnos, puesto que hoy es un nuevo día. Y si nos das el día de mañana, Señor, que podamos comenzar a buscar el reino de Dios para aprender cómo se vive y disfrutar. Gracias, Señor. Amén.